la Iglesia recuerda la memoria de un santo que quizá no es tan popular en general, aunque hay sitios en que sí que lo es mucho, como otros santos. Me refiero a San Alfonso María de Ligorio. Él es el patrono, entre otros patronados, de los teólogos, de especialistas en teología moral, lo cual es especialmente importante en un contexto como este, en que la familia está siendo tan atacada, incluso desde dentro de la Iglesia, y por eso hay que revitalizar los estudios de teología moral para explicar el por qué estamos, por ejemplo, en defensa de la vida o en defensa de la unión del matrimonio como un hombre y una mujer, etc. San Alfonso María, obispo y fundador de la Congregación de los Redentoristas, que tienen como digamos, advocación mariana a la Santísima Virgen llamada del Perpetuo Socorro. San Alfonso María fue, sin duda, un santo excepcional en todos los sentidos, un hombre muy culto, vivió muchísimos años, siglo XVIII, prácticamente casi todo el siglo XVIII vivió. Nació a finales del XVII y murió a finales del XVIII, en el reino de Nápoles, en el sur de Italia. San Alfonso desarrolla sus estudios teológicos y de espiritualidad. Por cierto, es un gran amante de la Virgen María. De él es el libro Las Glorias de María, por ejemplo, tan difundido y que tanto bien ha hecho. Él desarrolla su pensamiento sobre la teología moral en un contexto complicado. Seguramente nunca ha habido contextos fáciles en la historia de la Iglesia. En ese momento había dos grandes principios, por decirlo así. Uno, el rigorismo que, sin ser herético, como lo fue, por ejemplo, el jansenismo, un rigorismo exagerado que metía el miedo en el cuerpo a la gente, que siempre estaba todo el mundo pendiente del infierno y que a la más mínima te condenabas, que tenías que vivir en medio de grandes penitencias y sacrificios, que no había lugar prácticamente para la misericordia de Dios. El jansenismo fue condenado como una herejía por la Iglesia y realmente quizá en otras épocas tenía una cierta importancia en la vida de algunos fieles más selectos. Pero en el extremo contrario había surgido una teología que era una teología no solamente equivocada, sino muy, muy venenosa. Era lo que se llamaba el probabilismo. Esto hoy nos suena algo antiguo, es de una enorme actualidad, con otros nombres, pero es exactamente lo mismo. El probabilismo, defendido sobre todo por teólogos jesuitas, aunque no todos los jesuitas eran probabilistas, ni todos los probabilistas eran jesuitas, pero la mayoría eran teólogos jesuitas, seguramente con buena intención, porque la intención la conoce solo Dios. El probabilismo decía que bastaba con que una opinión en teología moral fuera probable, fuera posible, bastaba de hecho casi con que fuera defendida por un teólogo para que uno pudiera elegir esa opción. Pongamos ejemplos. Naturalmente la situación de la época, hablo del siglo XVIII, no era la misma que la de hoy. Pero pongamos ejemplos de hoy para entendernos, veremos con más claridad. Una opinión de hoy sobre la licitud de los actos homosexuales, por ejemplo. Bastaba con que un teólogo dijera que los actos homosexuales eran lícitos, porque había que tener en cuenta, por ejemplo, las circunstancias de la persona o por lo que fuera, para que ya se pudiera decir que la persona que tenía dudas se acogía a eso porque había un teólogo que decía que eso era así. El aborto. Bastaría que una persona dijera que el aborto en determinadas circunstancias es aceptable para que ya pudiera decir, es que como hay uno que lo dice, bueno. Y así podemos poner otras normas. La eutanasia, por ejemplo. Bueno, pues es que está sufriendo mucho, entonces tiene derecho a pedir la muerte, lo que se llama ahora el suicidio asistido. Bastaba con que un teólogo dijera, bueno, es que en función de las circunstancias, vale, para que ya pudiéramos decir que uno se adhería a esa, porque hay una posibilidad, aunque el 99% de los teólogos estén en contra, con que uno solo, y uno solo es muy fácil de conseguir, con que uno publique un artículo, ya está. Bueno, el probabilismo dio lugar al laxismo.
Es decir, que cada uno se hacía la conciencia como a él le convenía. Repito, siempre hay que considerar la buena fe en la gente, porque el juicio hay que dejárselo a Dios, pero el juicio de las personas a Dios, pero el juicio de lo que hacen las personas es distinto. Se produjo un gran choque entre el laxismo y el rigorismo jansenista, bueno, o cercano a los jansenistas. En ese contexto desarrolla su pensamiento San Alfonso María de Ligorio. Él lo que va a decir, va a hablar muchísimo de la misericordia de Dios, del amor infinito de Dios, de que no podemos vivir con terror más que con temor. Con temor hay que tener respeto a Dios, ¿verdad? Pero no terror a Dios. Insiste reiteradamente en la misericordia divina, pero también dice que no podemos caer en el laxismo, que no podemos caer en el relativismo. El concepto de relativismo es posterior, en aquella época se llamaba laxismo. Y para eso él establece la teoría de lo que se llamó equiprobabilismo o bien el probabiliorismo. Palabras rarísimas, probabiliorismo, viene del latín probabilior, lo más probable. Cuando tú tengas dudas sobre un comportamiento, vamos a ver, ¿qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? No qué es probable, porque un teólogo lo ha dicho. ¿Qué es lo más probable? Es verdad, dice San Alfonso, que una ley dudosa no obliga moralmente. Bueno, una ley dudosa, pero sí una ley clara o una ley suficientemente clara. ¿Cuál es lo más probable? ¿Qué es lo más probable sobre si la homosexualidad es buena, sobre si el aborto es bueno, sobre si las relaciones fuera del matrimonio son buenas? O, por el contrario, son malas. ¿Qué es lo más probable? Bueno, creo que esa fue la salida que puso en marcha San Alfonso para sacarnos, sacar a la Iglesia del atolladero teológico en que estaba en el siglo XVIII. Yo recuerdo mi experiencia personal, estudié con los teología moral, precisamente con los redentoristas, y tengo una muy buena experiencia y recuerdo de ellos. Antes de todo eso, cuando era un adolescente y un joven que me estaba preguntando tantas cosas sobre la vida y sobre mi propio futuro y mi vocación, ¿no? Pasé una temporada de escrúpulos, y fue una temporada durísima, angustiosa. Es decir, conocí un poco el mordisco del rigorismo, no porque cayera en ello, sino porque tenía los escrúpulos. Y salí de esos escrúpulos y solucioné ese problema simplemente con un pensamiento. A ver, ¿dónde hay más amor? No donde hay más sufrimiento, porque esa era una teoría que me angustiaba mucho. ¿Dónde hay más sufrimiento? Donde haya más sufrimiento, ahí tienes que estar. Es decir, lo que te cueste más, eso es lo que tienes que hacer. Hombre, pero entonces tengo que clavarme puñales, tengo que cortarme un dedo, tengo que... es decir, eso es peligroso porque puede llevar a la autodestrucción. O como, no sé, quiero mucho a una persona, pues entonces tengo que alejarme de esa persona porque la quiero mucho. Y así sufro más. Es decir, ensalzar el sufrimiento por el sufrimiento puede llevar a la destrucción. También, lógicamente, tiene una parte positiva, que es el autocontrol, la penitencia. Bueno, pero yo lo que pensé es, ¿dónde hay más amor? Aparte de que el amor verdadero implica sacrificio, implica generosidad, pero implica también hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde hay más amor? Porque la voluntad de Dios va a ser una, que ames. Que ames aunque te cueste, que ames con sacrificio. Para eso tienes que ser el dueño de ti mismo, tienes que tener fortalecida la voluntad. La voluntad de Dios es que ames. ¿Dónde hay más amor? Probablemente, donde haya más amor, habrá también mayor dolor, habrá también mayor renuncia, habrá también mayor generosidad, pero sobre todo habrá más amor. ¿Dónde hay más amor? Esa fue la clave para decidir mi vocación. ¿Dónde hay más amor? Señor, ¿qué tengo que hacer? Es que tengo dudas. ¿Dónde hay más amor? Donde hay más entrega, donde hay más generosidad, ahí es donde tienes que estar. Así que, en caso de duda, elijamos aquello donde hay más amor, donde hay más generosidad, donde podemos estar más cerca del Señor e imitando más al Señor. Que así sea.